A ver, dígalo conmigo, multiplicación. Como vamos a hablar de ello en los próximos minutos, indefectiblemente tenemos que ser profundos, tenemos que mostrar una serie de cosas que le van a dar sentido a la multiplicación y que le van a dar sentido a nuestro trabajo, para que realmente podamos nosotros cumplir con la segunda mitad, ¿sí?, más importante de la comisión para la cual hemos nacido. Lo voy a decir nuevamente, para que le podamos dar cumplimiento o sentido a la segunda parte más importante, ¿sí?, de lo que le da sentido a nuestra existencia, que tiene que ver con el hecho de poder llevar a otros a despertar. ¿Se entiende, no? Hay gente que necesita conocer la verdad, hay gente que necesita, no hay gente, sino que la mayoría de la humanidad necesita tener un encuentro con esa verdad. Esa verdad se llama Cristo, entonces necesitamos que de alguna manera usted y yo podamos cumplir con esa segunda parte de esa grandísima asignación que tenemos, porque la primera es conocerlo nosotros, pero una vez que lo hemos conocido, necesitamos poner en evidencia que lo hemos conocido. Y la evidencia, ¿sí?, tangible de que lo hemos conocido es que podamos llevar a otro. En realidad, déjenme decirle algo que yo creo. Yo creo que no podemos decir que lo hemos conocido si no podemos guiar a otros en este camino. ¿Se entiende, no? Por eso es que dice la Escritura que no puedo decir que lo amo a Él si no puedo amar a mi prójimo. Y la forma de amarlo a mi prójimo, ¿sí?, tiene que ver con el hecho de que yo lo pueda entrar o lo pueda guiar en estos pasos al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos creemos haber conocido a Cristo? ¿Está segurísimo? ¿Sí o no? ¿Puede levantar la mano quien está convencido? Ok, bájela por favor. Es importante que entendamos eso, porque la evidencia tangible de que usted lo ha conocido es que podemos guiar a otros en esto. ¿Se entiende, no? Es importante que podamos entender la segunda parte. Ok, para eso le voy a pedir que usted me preste mucha atención, que usted no me juzgue de primera mano, que usted aproveche toda la parte positiva y que me pueda entender la historia de alguna forma desde la concepción primaria, para que podamos entender por qué estamos acá, cómo vamos a ayudar a la gente. Necesitamos entender cuáles son las carencias humanas para poder entender cómo llegarle al ser humano. Mucha gente ha dicho, bueno, pero no hace falta entender cuáles son las carencias, lo que yo necesito saber es cuál es la necesidad de Dios, pero necesito entender cuál es la carencia humana, necesito entender qué es lo que ocurre en la mente y en el corazón de los seres humanos para que les podamos llegar, para que les podamos trasladar una verdad. ¿Cuántos nos hemos visto imposibilitados, cuántos nos hemos visto limitados a la hora de poder llegar a las personas y poder traerlas al conocimiento? Y cuando decimos traerlas al conocimiento no es porque tengamos una ambición personal o una cuestión vanidosa de que queremos ser muchos o multiplicarnos por varios, sino por el hecho de que tenemos una pasión por la vida o por los seres humanos y queremos que los seres humanos conozcan, ¿o no? Que los seres humanos puedan resolver en su interior el dilema de la vida, pero para eso necesitamos nosotros mostrarles ese conocimiento. Ese conocimiento no se puede mostrar exclusivamente desde la mente, sino que necesito funcionar de alguna manera en conjunto con mi corazón y con mi mente, que lo vamos a ver en los próximos minutos, porque no sé si usted ha visto que hay mucha gente que te quiere transmitir un conocimiento desde la mente y uno tiene una capacidad, nosotros tenemos una capacidad de percibir quien me está tratando de transmitir algo desde la mente solamente o quien me está tratando de transmitir algo solamente del corazón. Y necesitamos transmitirlo tanto del corazón como de la mente. O sea, necesitamos transmitir algo que tiene que ver con la inteligencia o la sabiduría, pero también tiene que ver con una emoción correcta. Muchas veces desde la religión estamos tratando de transmitir una verdad correcta desde la mente, pero tiene la emoción o el sentimiento incorrecto. La emoción negativa, la emoción competitiva, la emoción del miedo, cualquier emoción de carácter negativo. Y usted y yo tenemos la capacidad de percibir. Por eso es que muchas veces tenemos el conflicto donde decimos, ¿por qué la gente no me logra entender? ¿Por qué no me puedo? Es como sintonizar en una frecuencia donde me puedo comunicar verdaderamente con las personas. Esto es mucho más que palabras. Tóquelo por favor al vecino con mucho respeto y dígale, cabezón, esto es mucho más que palabras.
Por favor, esto es mucho más que palabras. ¿Se entiende, no? O sea, esto no es que yo me aprenda un discurso, que nosotros, no sé si ustedes han visto, hay muchos mormones en la zona, muchos mormones, muchos testigos de Jehová. Suelen haber los que andan en bicicleta, camisita blanca, con el nombrecito por acá, luego los otros que andan con una revistita que te golpean la puerta, cuando abres la puerta te sostienen la puerta para que no se la cierre, te tiran la revista para adentro, te invitan al salón del reino y todo ese tipo de cosas. Todo eso es una especie, ¿no? Es una especie de discurso aprendido de memoria. Entonces ellos, usted los va a ver, que te quieren transmitir un conocimiento, algunos hasta de memoria, te lo repiten en todas partes igual. Usted no puede caer en lo mismo, tiene que reconocer que lo que estamos tratando de transmitir es una verdad viva. Y a nadie se le puede transmitir de la misma manera. Es importante que nosotros entendamos eso. Ese concepto yo creo que eso existe en todos los ámbitos de la vida, incluso hasta en la medicina. Por ejemplo, no sé si usted ha notado, de repente nos hacen una intervención de cualquier tipo, por más sencilla que parezca, pero se toman un protocolo para poder hacer esa intervención. No es que a todos se la hacen de la misma forma. Y una de las cosas que más me gusta es que al final de que le han hecho la intervención, ellos dicen, vamos a esperar ahora la evolución. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros evolucionamos de la misma manera. O sea que la gente frente a la verdad, ninguno puede evolucionar de la misma forma. No sé por qué nosotros trabajamos de forma, cuando digo de manual, ¿sí? O de manera aprendida. No comprendemos de que todo el mundo no va a reaccionar de la misma manera o no va a evolucionar de la misma manera. Diga conmigo, no todos evolucionan igual. Hay quienes se mueren en el proceso, y lo vemos en la parábola del sembrador, ¿no? Hay quienes mueren en el proceso y hay quienes germinan en el proceso y se desarrollan. Entonces nosotros necesitamos entender todos esos parámetros, que no es difícil cuando nosotros lo estamos disfrutando, o sea, cuando nosotros con la gente verdaderamente esto nos lo tomamos en serio. Otra cosa, de hecho usted lo ha visto, cuando por ejemplo la medicina lo toma esto de manera estructurada, a todos los atiende de la misma forma, uno entra, le dice, ¿qué es lo que te duele? Bueno, me duele por acá, tómate esto, chao. Bueno, listo, nos vemos. O sea, no te escuchan, no te prestan atención. Antiguamente pasaba eso. Antiguamente se entablaba una conexión entre el profesional de la ciencia y la persona que estaba siendo atendida y se evaluaban un montón de cosas. Por ejemplo, hace tiempo atrás, constantemente o todos los años voy, como todos seguramente, a hacer un chequeo. Y cuando fui a hacer el chequeo, el médico que se llama Alejandro me miró. Entonces yo le dije, me dice, Alberto, ¿qué te traes por acá? Le dije, el chequeo anual. Entonces me miró y me dijo, no tienes nada. Entonces yo le dije, ¿cómo que no tengo nada? Voy a hacerme el chequeo. Me dijo, no tienes nada. Y le digo, pero ¿por qué cómo sabes que no tengo nada? Me dice, porque nosotros, dice, yo he aprendido a mirar a las personas y la enfermedad se ve en el semblante de las personas. Las enfermedades, le digo, pero hay enfermedades que son muy sutiles, que son muy difícil de percibir. Me dijo, no, me dice, todo se percibe en el semblante de las personas, en la mirada de las personas e incluso en el estado anímico de la persona, todo eso. Y como yo te conozco y como yo tengo como 40 años en esto, yo sé que no tienes nada. Y me dice, e incluso cosas que son difíciles de ver en la sangre por medio de una bioquímica, nosotros hemos aprendido o tenemos la capacidad de percibirlas en el semblante. Y le digo, pero eso es una cosa muy difícil. Ahora, escuche esto, preste atención. Yo sé que podemos poner esa cara de sorprendido, ¿no? De admiración, porque ¿cómo puede ser? No, pero es que es la realidad. Tenemos esa capacidad nosotros de poder percibir determinadas cosas que no está trabajada en nosotros. Por eso es que nosotros cuando salimos a la calle a ganar a alguien, como no vamos con esa capacidad de percepción, con esa capacidad de intuición, con todas esas capacidades dadas por el Creador a nosotros, y vamos como de manual, ¿sí? Vamos como de manera aprendida, como de forma secuencial. Entonces no podemos percibir verdaderamente las cosas que de alguna forma están en la profundidad, que están en lo más profundo del ser. No las percibimos. ¿Y por qué no las percibimos? Porque vamos de manual.
Para todos tenemos el mismo discurso, para todos tenemos la misma plática, para todo el mundo tenemos el mismo versículo, para todo, y no percibimos verdaderamente. No sabemos quién nos está prestando atención, no entendemos quién se conectó con nuestro corazón, no entendemos quién está conectado emocionalmente con nosotros, y al fin y al cabo terminamos teniendo los resultados que tenemos. Piense por un momento a cuántas personas ha llegado el último año. ¿Hay alguien que haya llegado por lo menos a una persona el último año? ¿Y que lo tenga acá con usted, cerquita suyo? ¿Sí? Ok, ahí está mi hermano. Levanta la mano, porfa, levante la mano. ¿Quién ha llegado a alguien el último año y se lo ha podido traer? Cuando digo se lo ha podido traer, lo digo en el buen sentido de la palabra, no como que fuera un objeto, sino como lo que dice la Escritura. El que gana almas es sabio. ¿Sí o no? O sea que la sabiduría por una de las áreas que se desborda o se pone en evidencia es la forma en la que nosotros. Y sabiduría no es inteligencia. Para aprenderme un discurso de memoria necesito inteligencia, pero para poder alcanzar seres humanos y poner en funcionamiento toda la mecánica integral que nos ha dado el Creador, necesitamos mucha sabiduría. Y ahí entra a tallar el tacto, ahí entra a tallar la capacidad para poder llegar, para escuchar, prestar atención, para esquivar situaciones, para desviar conversaciones, para atacar situaciones, ¿o no? Diga conmigo, sabiduría. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Cuántos han podido llegar a alguien en el último año? Piense. Todos los que saben tanto, piensen. Un momento, dele, por favor. A ver, levánteme la mano los que han llegado a alguien en el último año. Tú me dijiste que habías llegado a alguien, ¿no? Este último año, ¿cierto? Levanta la mano, porfa, para que los demás se animen. ¿Alguien más ha llegado a alguien este último año? ¿Sí? ¿En lo que va de esto o en lo que va de este año? Ok, ¿solamente ustedes dos? ¿Qué significa esto? ¿A media persona? Levánteme la mano. 3, tenemos 3. Ok, ¿y en los últimos 2 años que hayan llegado por lo menos a uno? Ok, allá se agrega una más, ¿no? Una persona más. Piense por un momento de que el hecho de poder llegar a las personas tiene que ver con una parte esencial de que nosotros estamos viviendo. Diga conmigo, viviendo. O sea que el hecho de que usted llegue a personas es parte de tu crecimiento, es esencial para tu crecimiento. ¿Me creería si yo le digo que aquel día que usted dejó de llegar a las personas, usted dejó de crecer? ¿Por qué? Porque no podemos relacionar la idea de crecer intelectualmente, no la podemos ligar con la idea de crecer espiritualmente. Crecimiento espiritual tiene que ver, integra, escuche esto, incluye la idea fundamental, es que no hay una evidencia más grande de una manifestación o crecimiento espiritual que el hecho de que la gente me siga. ¿Me está entendiendo? O sea, una de las evidencias, y yo diría que la más importante, la más contundente de que hay un crecimiento espiritual en una persona es que te sigan. Y eso voy a volverlo a repetir la tercera vez porque esto necesitamos entenderlo. ¿Por qué? Porque hay gente que cree crecer sin ganar. No saben lo que he crecido, me conozco la Biblia de punta a punta, no saben lo que he entendido, no saben lo que he comprendido, pero lo único que me ocurre es que no he podido ganar a nadie. Es la única materia, no, pero es que es la más importante, porque la evidencia de que estoy creciendo es que alcanzo. Lo que pasa es que siempre lo hemos separado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia de separar lo material de lo espiritual. Lo espiritual es la madurez interna, lo material es el alcance del ser humano. Es que lo tengo que alcanzar, no hay forma de que no lo alcance. ¿Por qué? Porque aprendo a relacionarme, aprendo a comprender, aprendo a amar, aprendo a entender, aprendo a escuchar, aprendo a callar, aprendo a opinar, aprendo a aconsejar. Y eso indefectiblemente va a traer como consecuencia ¿qué? Vidas. Dígalo conmigo, vidas. Entonces necesitamos vincular esto. Muchísima gente se ocuparía de su vida de otra manera si nosotros nos pudiéramos ver reflejados de esa forma, si pudiéramos decir, ok, hay una evidencia de que yo estoy creciendo. Entonces nadie diría, yo amo a Dios, pero no he podido amar a mi hermano. ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando decimos de que estamos creciendo, pero no hemos podido alcanzar a nadie? Estoy diciendo que amo a Dios, pero no he podido ¿qué?
Amar a mi prójimo. Porque amar al prójimo no es una emoción, ni un sentimiento, ni una idea, ni una intención. Amar al prójimo es alcanzarlo. ¿Está conmigo? Es alcanzarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es alcanzarlo? Porque usted va a trabajar con la persona. Usted no la va a soltar. Es importante que entendamos eso. Número uno, una persona que ama y que comprende es una persona que te va a acompañar en todo el proceso de la vida. No es que te acompañe durante un tiempo y cuando veo de que no te puedo traer te abandono. Eso no existe en una persona madura. Te acompaño durante todo el proceso de la vida. No existe de que no hiciste o no reaccionaste de acuerdo a como yo creía que tenías que reaccionar, entonces te desecho o te entrego a las manos de Satanás. Eso no existe. ¿Me está entendiendo? O sea, te espero hasta el final. Te espero, te apoyo, te aliento, te animo, te acompaño, te amo, hasta que... porque una de las necesidades más grandes de la humanidad es ser amado. No sé si hay otra necesidad tan fundamental en los seres humanos. Cuando el ser humano se encuentra con alguien como usted, que lo sabe qué, amar. El secreto está ahí. Entonces necesitamos entender todo el cuadro para poder entender cómo liberamos ese potencial, ya que hemos venido a la tierra a, de alguna manera, rendir la materia más importante de nuestra existencia. ¿Cuál es la materia más importante de nuestra existencia? Que usted no se la puede llevar a fin de año, ni al año que viene, ni la puede arrastrar toda su carrera. ¿Cuál es la materia más importante que hemos venido a rendir al planeta? La del amor. Diga conmigo, la de amar. La de amar. Hemos venido a aprender a amar. Ok, entonces dicho todo esto, que es más o menos la idea para que podamos entender la concepción de por qué estamos, déjeme explicarle algo que pasó en el principio para que podamos entender el cuadro. Y acá le voy a pedir que no se me vaya a confundir y si hay alguna pregunta me levante la mano, lo que sea, para que nadie vaya a salir de acá confundido en ningún caso, sino que lo que quiero es aclararle el cuadro. ¿Está conmigo? Todos hemos leído la historia en el principio del Génesis. Hemos leído que en el principio había un huerto. Diga conmigo, un huerto. Y en ese huerto habían tres personajes fundamentales. ¿Lo recuerda, no? Y habían dos caminos. El de la vida y el del conocimiento. ¿Lo recuerda, no? ¿Sí? Habían dos caminos, un huerto, dígalo conmigo, un huerto, y tres personajes fundamentales. Ya sabe, Adán, Eva y la serpiente. Entonces nosotros necesitamos entender qué es lo que la Biblia nos está tratando de decir cuando nosotros vemos esos tres personajes. Necesitamos entenderlo porque nosotros los seres humanos, cuando leemos eso, lo entendemos de manera o no logramos decodificar verdaderamente la sombra y la figura o la parábola o lo que verdaderamente se esconde detrás de eso. Por eso nuestro mensaje al respecto es tan pobre. Por eso es que cuando hablamos con la gente, escuche esto. Poder decodificar la Biblia nos va a llevar, entre otras cosas, nos va a llevar a poder conectarnos con el resto de los seres humanos. ¿Sí? Porque los seres humanos tienen una necesidad que usted ya la conoce. Los seres humanos tenemos una necesidad. Pero ha notado que hay como una frecuencia donde no logramos conectar, donde parece que lo que nosotros tenemos, que nosotros estamos convencidos de que es la verdad, parece que para ellos no fuera una necesidad, pero en realidad la es. Entonces la pregunta es, o ellos no tienen la necesidad que yo creo que tienen, o yo no tengo la verdad que creo que tengo. Entonces es importante, pero como ellos son una mayoría, escuche esto, como ellos son una mayoría, yo tengo que usar el sentido común. Mi verdad no está expuesta como yo entiendo, ¿sí?, que debería estar expuesta. Necesito trabajar en mi verdad. Quiere decir que mi verdad está cruda, hay que elaborarla, mi verdad hay que comprenderla, hay que desarrollarla. Se me tiene que revelar en mi interior la verdad. Yo tengo que tener una claridad. La gente lo que ha hecho es leer relatos, leer historia y lo transmite de la misma manera, pero sin poder llegar verdaderamente a la problemática. Cuando vemos nosotros lo que pasó en el huerto, necesitamos entender de que lo que ocurre en el huerto no es ni más ni menos, entre otras cosas, que una parábola de nosotros mismos. O está tratando Dios de manera inteligente, muy alta, muy sabia, de mostrarnos a nosotros cómo nosotros funcionamos. ¿Sí? Por eso es que vemos en el huerto tres personajes que son una sombra y una figura de nuestras tres naturalezas. ¿Cuántas naturalezas tiene usted?
3. Piense por un momento, quiero que comprenda. Por un lado vemos la naturaleza esencial o fundamental del ser, que está tipificado en Adán. ¿Está conmigo? Cuando usted lo lee a Adán, cuando usted lo mira a Adán en la Biblia, se da cuenta de que Adán no es el responsable directo de ninguna cosa que ocurriera. De hecho, si usted lee atentamente al hombre que más describe la caída del huerto, que es Pablo, Pablo aclara cuando habla de que él no quiere que la mujer le enseñe al hombre, que no le permite ejercer autoridad sobre él. Él aclara, dice, porque la que fue o la que incurrió en el error fue la mujer hacia la vida de Adán. Por eso es que Adán respondió como respondió, que en el fondo no es mentira. ¿Está conmigo? Él dijo, la mujer que me diste. ¿Está conmigo? Ahora, piense conmigo por un momento. Escuche, necesitamos entender esto. Cuando nosotros entendemos o leemos la Biblia, la religión lo ha llevado a un plano natural todo esto. Y de alguna forma, al llevarlo a un plano natural, lo que hemos hecho inconscientemente, si yo aplico literalmente la idea de la escritura como la entendemos, tengo que degradar a la mujer y ponerla en un plano inferior. O sea, tengo que llevar a la mujer, escuchen esto, porque eso es lo que la Biblia dice. Literalmente dice así, que la mujer es inferior al hombre. Y lo aclara no una vez, lo aclara en varias oportunidades para el que le quede duda. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿esto es literal o esto nos está mostrando una verdad paralela que nosotros necesitamos entender? Y quiero que comprenda, por favor, de que no es tan literal como creemos, sino que nos está mostrando un concepto. Número 1, el Adán. O sea que sombra y es figura, lo dije hace un momento, del ser esencial y fundamental de nosotros, ¿sí? O mejor dicho, el espíritu humano. Dígalo conmigo, mi espíritu. La Eva, que es la que según Pablo dice que él teme que los sentidos puedan ser engañados, ¿sí? Así como Eva fue engañada por medio de ¿quién? De la serpiente. Eva son las emociones o el alma del ser. Diga conmigo, mi alma. Y vemos la serpiente, que es la parte animal de nosotros. ¿Tenemos una parte animal? La parte animal de nosotros tenemos que reconocer que es circunstancial. Ahora, escuchen esto, porque hay gente que me ha dicho, bueno, pero ¿cómo? ¿Quiere decir que nosotros tenemos una cuestión que tiene que ver con la víbora o que tiene que ver con la parte animal de la serpiente? Claro que sí, y no dicho por nosotros, dicho por muchos. El propio Jesús, que no era el único en la tierra que pisó el planeta, que no tenía esa naturaleza, él aclaró y dijo, el diablo nada tiene en mí. ¿Lo recuerdan? Juan el Bautista en el mensaje inaugural, profético de la época, decía, arrepentíos generación de ¿qué? ¿Y quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Nosotros. Ahora, con esto no quiero que lo satanice, que usted se vaya a imaginar que usted está poseído, ni nada por el estilo. Lo que quiero que use el sentido común. Usted tiene una parte espiritual que está constantemente dispuesta, donde están todos los secretos universales y del Creador, donde usted tiene la imagen y la semejanza. Tenemos que reconocer que la imagen y la semejanza no la tenemos ni en el cuerpo animal ni en el cuerpo anímico. Porque en el cuerpo animal es evidente que ninguno somos igual, ¿o no? Por ende, no podemos tener la imagen del Creador en el cuerpo animal, pero sí la tenemos en el cuerpo espiritual. ¿Alguno de ustedes ha visto su espíritu alguna vez? ¿Lo ha visto? No, pero usted sabe que lo tiene. Esa es la naturaleza integral que es semejante ¿a quién? Al Altísimo, que es semejante al Creador. Entonces, piense conmigo por un momento. Vemos tres personajes fundamentales. Vemos la intervención de la víbora. La víbora cuando interviene en el huerto no se arrastra, o sea que no está al ras del suelo la víbora. Quiere decir que la víbora, a pesar de que es la víbora, la víbora en ese momento no se arrastra. Sufre un cambio o una metamorfosis después de la caída del hombre. Por eso es que Dios le dice al hombre, a la víbora, de que de ahora en adelante se arrastrará sobre su pecho. ¿Lo recuerda, no? Y que comerá del polvo de la tierra. Yo quiero que piense conmigo por un momento.
Quiere decir que cuando Dios nos creó, y esto es difícil de aceptar, pero tenemos que entenderlo, y quiero que si surge alguna pregunta, usted la hace. A la gente lo que nos cuesta aceptar es que cuando Dios nos creó, nos haya encapsulado en un ser animal. Es lo que nos cuesta comprender, porque la gente dice, no, pero si Dios todo lo que hizo, lo hizo perfecto. No lo hizo perfecto. No dice la Biblia que haya sido perfecto. La Biblia dice que fue bueno. Por eso su cuerpo, déjeme que se lo explique, funcionalmente es perfecto, pero en el sentido profundo de la palabra, solo es bueno, porque tiene un límite o una caducidad. Quiere decir que su cuerpo sufre un deterioro. Si hubiera sido perfecto, no se tendría que deteriorar, pero se deteriora. Entonces no es perfecto, es solamente bueno. Es bueno porque está cumpliendo con el fin para el cual fue creado. Que transporte, que traslade durante un lapso de tiempo a tu espíritu y a tu alma. ¿Está comprendiéndome? Entonces cuando Dios nos creó de esa manera. A Él le plació diseñar un cuerpo donde te pudiera encapsular para que usted cumpliera el propósito. Al fin y al cabo, el cuerpo no es lo más importante, pero es importante también. ¿Me está comprendiendo? Porque si usted no cuida el cuerpo, no está cuidando el transporte. Y si usted lo lastima, lo daña, usted está atentando contra el propósito existencial suyo, porque usted no se va a poder reencarnar, ¿o sí? Ok. Entonces piense conmigo en esto. En el principio vemos a un Adán, vemos a Eva y vemos a la serpiente. La serpiente es una figura de nuestra parte animal. Que en principio, porque hay gente que me ha dicho, pero ¿cómo puede ser que Dios nos haya hecho o haya permitido un cuerpo animal en nosotros, lo cual tiene una parte negativa o una negatividad, cuando Dios hace las cosas cuando las hace perfectas? Pero en este caso no quiso hacerlas perfectas. Y déjeme explicarle por qué. Porque nosotros no nos merecíamos un ser perfecto. Porque si nos hubiéramos merecido un ser perfecto, no nos hubieran sacado de donde nos sacaron. ¿Me está comprendiendo? O sea, nos sacaron, déjenme explicarle. Hay una cárcel acá muy cerquita, ¿verdad? Imagínense que usted y yo llegamos a la cárcel, ¿sí? Entonces llegamos a la cárcel y llegamos nosotros pretendiendo que en la cárcel vivamos como vivíamos en nuestra casa. Entonces lo primero que nos van a decir es, tenés que pensar por qué estás acá. Estás en una cárcel. Por más que la cárcel o el sistema penitenciario nacional mexicano va a intentar no violar los derechos humanos, que va a ser el derecho a que tengas una visita en determinada cantidad de días, de que puedas tener un medio de comunicación con tu familia, de que puedas tener tu alimentación o tus diferentes comidas al día, que puedas tener derecho al abrigo y demás, y que tengas derecho a la salud. Nunca vas a estar igual que en tu casa. Bueno, tu cuerpo es lo mismo. Nunca en tu cuerpo, nunca, pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, nunca vas a estar igual que como estabas en el cielo. Porque esto es temporal. Esto es justamente para reinsertar una parte fundamental de tu interior en la sociedad celestial. ¿Me está entendiendo? Entonces todos necesitamos salvación, no algunos. O sea que los que necesitan salvación no son los que tienen una necesidad biológica o corporal, o sea, una necesidad de un milagro biológico, una necesidad de un milagro afectivo, una necesidad exterior, podríamos decirlo, sino que todos los seres humanos necesitamos o tenemos la necesidad de ser salvos. Desde el momento que nacemos es porque nacemos para ser ¿qué? Que no quiere decir que el hecho de haber nacido yo me vaya a salvar. Quiere decir que el hecho de yo haber nacido me dan la oportunidad de que yo elija la vida. Algo que en algún momento yo elegí mal. Y esa mala elección que vemos en Adán y Eva fue lo que lo trajo a usted ¿a dónde? Al planeta Tierra. ¿Me está comprendiendo? Hubo una mala elección en algún momento. Si no hubiera habido una mala elección, usted no tendría por qué estar en la tierra. Porque de alguna forma, cuando miramos la tierra, nos damos cuenta de que todo es bueno, pero no todo es perfecto. Y cuando vemos de que Dios es perfecto y que nunca se complacería en estar dando vueltas con usted y yo, ¿sí?
como maleta de loco por el universo, sacándolo del cielo y trayéndolo a la tierra para hacerlo sufrir, eso no es real. Usted y yo estamos en la tierra porque hicimos algo. El único que vino a la tierra de manera inocente se llama Jesús. Entonces tóquelo por favor al vecino y dígale, de algo eres culpable. Tenemos que partir de ahí. Tenemos que partir de que algo hicimos. Y no es que lo hicimos, escuche, y no es que lo hacemos en vida, sino que lo hicimos en la preexistencia. Ahora, vamos a entender esto. Déjeme explicarle. Cuando Adán cae o cuando se produce la caída de Adán, nosotros vemos de que el plan en Adán era un plan de salvación universal para los seres, o sea, para nosotros. Adán era una figura de un salvador y tenía una triple naturaleza. Entonces, escuche esto, por eso Adán no era perfecto, porque Adán tenía un cuerpo. Y ese cuerpo está, de alguna manera, escuche esto, está ejemplificado o es una sombra y una figura aquella serpiente del huerto. Que en primera instancia no es absolutamente mala. Vuelvo a repetir, acá donde se puede, no se me vaya a confundir acá. Cuando fue creado, escuche esto, cuando usted lee la creación y Dios terminó la creación, dijo que todo era o dijo que todo era bueno excepto la. Entonces la serpiente, escuche, entonces la serpiente era mala. Quiero que piense, por favor, escuche esto. Acá se confunde mucha gente porque la gente, nosotros tenemos la idea absoluta de que la serpiente era mala. Y déjeme que le explique. Cuando Moisés atraviesa el desierto con el pueblo de Israel, las serpientes picaban al pueblo de Israel. Entonces Dios le dice, escuche lo que Dios le dice a Moisés, que él formara una serpiente de bronce y la erigiera en el desierto, y todos los que tuvieran la capacidad de mirarla de bronce se salvarían de la picadura de la serpiente biológica. Entonces, el secreto o el antídoto de la propia serpiente está en la misma serpiente. Déjenme que se lo explique. Necesitamos nosotros entender nuestro cuerpo, nuestra naturaleza, para entender dónde reside verdaderamente la salvación. O sea que de lo que a usted hay que salvarlo es de su propia naturaleza. ¿Me está comprendiendo? El problema no está afuera, sino que el problema lo tiene ¿quién? Usted mismo lo tiene adentro, o nosotros mismos lo tenemos en nuestro interior. Entonces, ahora escuche esto, para que no seamos extremistas. Yo no me puedo mirar en el espejo y decir, qué maldito este cuerpo que tengo. ¿Me está comprendiendo? Sino que tengo que decir, mi cuerpo es un vehículo muy importante. No es tan importante como mi espíritu y como mi alma, pero es importante al fin. Ahora, si usted lo ve a Pablo es el mismo que nos recomienda a nosotros cuidados corporales y a los hombres que están a su alrededor. E incluso le dice a uno que si sigue con sus problemas estomacales haga uso de un poco de vino. ¿Lo recuerdan, no? O sea, un conocedor y un entendido del cuidado corporal. Pero a su vez es el mismo que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces Pablo era un hombre equilibrado respecto al cuerpo. Él sabía que nuestro cuerpo en las manos de la Eva, escuche esto, en un equilibrio y en una relación sana con la Eva, el cuerpo es una bendición. Pero cuando el cuerpo influye a la Eva y la Eva influye a Adán, que es nuestro ser principal, entonces se produce el desorden en nuestro interior. Voy a explicárselo para que lo entienda. Quiere decir que usted no fue diseñado para ser gobernado por su cuerpo, ni fue diseñado para ser gobernado por su alma, que su alma se llama Eva. Usted fue diseñado para ser gobernado por su espíritu. Y mientras su espíritu esté en el orden que tiene que estar, en el control de las emociones y de los sentimientos y de los pensamientos, que es su alma, o sea, Eva, entonces la serpiente no se arrastra, que es nuestra parte animal.
¿Me está comprendiendo? Claro. Nuestro cuerpo es la parte animal. Claro, esa es la parte animal de nosotros. Y lo ideal es que la parte animal de nosotros, ¿sí? Que nuestra parte animal transforme la dieta, pero no estoy hablando de la dieta literal solamente, aunque la dieta literal es importante, pero no estoy hablando exclusivamente de la dieta literal, sino que estoy hablando de la forma en la que nos nutrimos en medio de la vida. ¿Se comprende? Lo que escuchamos, lo que percibimos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos con todo lo que está a nuestro alrededor. Esa es la parte animal. A ver, lo voy a volver a repetir para que se entienda. Entonces vemos nosotros que lo que describe el huerto es un desorden de la organización interna de nosotros. Había sido Adán la autoridad suprema dentro del huerto. Como en su ser, la autoridad suprema es su espíritu. Luego Eva es su alma que tiene que estar absolutamente sujeta al espíritu. Por eso es que Pablo está hablando, entendiendo el misterio que yo estoy revelando. Pablo habla con tanta soltura de la relación entre Adán y Eva, entre el hombre y la mujer. Y dice cosas como, por ejemplo, no permito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre. No permito que la mujer pueda ejercer dominio sobre la vida. Y ahí aclara, porque el que de alguna manera fue o transgredió no fue Adán, sino que fue Eva. Está poniendo en el lugar a nuestra alma. Dígalo conmigo, mi alma. Entonces, cuando nosotros analizamos nuestra vida personal, nos damos cuenta de que nosotros no somos seres espirituales. Por eso constantemente la Biblia o Dios nos está llevando a que nosotros experimentemos la espiritualidad. Se dio cuenta que nosotros podemos dar, según la Biblia, dos tipos de frutos. Los frutos de la víbora, que son los de la carne o los animal, ¿sí? O podemos dar los frutos del espíritu. No puede dar tres tipos de frutos, puede dar solamente dos. Quiere decir que adentro mío adentro mío yo me puedo relacionar de dos maneras. O se relaciona, escuche esto, o se relaciona mi alma, o sea, mi Eva, mi alma, o se relaciona conmigo, con el Adán, o se relaciona con mi cuerpo, o sea, con la serpiente. Cuando se relaciona con la serpiente, con mi parte animal, doy a luz ¿qué? ¿Los frutos de qué? De la carne, que son para muerte. Entonces nosotros necesitamos aprender a discernir aquello. Y todo este misterio, ¿qué tiene que ver con el alcance de la humanidad? La humanidad necesita clarificar este problema interno. Los seres humanos. Entonces nosotros llegamos a la vida de los seres humanos y le contamos la historia de la víbora y del enemigo perpetuo de los humanos y no nos entienden. Y no nos entienden. Pero cuando usted llega a la vida de una persona y le dice, mira, estás tomando decisiones de manera incorrecta. Lo primero que necesito yo es entender de que adentro tengo tres seres, o que yo estoy o formo parte de tres seres, mejor dicho, ¿se entiende, no? Y de que tiene que predominar el ser espiritual, pero el ser espiritual lo tengo que conocer para poderle dar dominio sobre el resto de mis seres. Y ahí es donde viene algo fundamental que nosotros necesitamos recuperar, se llama sabiduría. A ver, dígalo conmigo, sabiduría. Entonces nosotros, si podemos dar dos tipos de fruto, porque funcionan dos tipos de relación en nuestro interior, necesito reconocer de que hay dos tipos de conocimiento. Entonces, ahí está el conocimiento de la vida, el árbol de la vida, y el conocimiento del bien y del mal. ¿Era absolutamente malo el conocimiento del bien y del mal? No, porque en realidad malo, escuche, porque en realidad malo o absolutamente malo no hay nada, sino que va a depender de cómo se utilice. ¿Me está comprendiendo? Quiere decir que usted puede utilizar esa parte animal que no es perfecta. Esa parte animal la puede utilizar usted para salvarse, como el pueblo de Israel utilizó la serpiente erigida en el desierto, o usted puede utilizar la parte animal para autodestruirse. ¿Me está comprendiendo? Entonces hemos venido al planeta Tierra para cumplir una misión inteligente. Entonces,
El evangelismo tiene que ver con el hecho de enseñarles a los seres humanos lo que la Biblia nos muestra a través de Pablo. Pablo dice que la misión de esa escritura, lo dice en la carta de Hebreos, dice que la palabra es como una daga de dos filos. ¿Qué hace? Penetra. Primero penetra hasta la profundidad de los tuétanos, o sea, hasta donde está el espíritu. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Separar. Quiere producir discernimiento, que usted no esté revuelto, que usted esté junto. Una cosa es junto y otra cosa es revuelto. ¿Se comprende, no? Usted cuando pide el desayuno, sobre todo el mexicano que trae tantas cosas, no viene revuelto, viene junto en un plato. ¿Se imagina usted si le revuelven los huevos con los frijoles, con el jamón, con el bacon? ¿No? Todo eso es horrible. Pero en realidad que se junte acá adentro es otra cosa. Que usted lo mire y lo ve junto, pero no revuelto. Nosotros tenemos un desorden interno. Por eso la Biblia dice cosas como esta. Cuán bueno es ver a los hermanos juntos en armonía. ¿Qué significa armonía? ¿Qué es armonía? Cuando se sube la banda, cuando se suben los hermanos de la alabanza, el teclado, la batería, la guitarra, el bajo, ¿qué se produce? Una armonía. ¿Se imaginan usted que la batería va a un ritmo, que el teclado va a otro ritmo, que todo fuera a ritmos diferentes? Se produce una desarmonía. Y sale un ruido, emitimos un ruido solamente. La verdadera alabanza tiene que ver con que nosotros podamos emitir de nuestro interior una ¿qué? Una armonía. La verdadera adoración tiene que ver con que podamos emitir una armonía. Y esa armonía no se produce necesariamente cantando. Podemos cantar hermoso. Hay gente que canta hermoso, pero tiene una desarmonía interna. Necesitamos reconocer cuál es el origen de todo esto. Quiere decir que necesitamos internalizar el problema, reconocer que la cuestión está en nuestro interior. Y esa es una solución que necesitan entender los seres humanos. Los seres humanos necesitan resolver el problema interno que no encuentran de alguna manera la salida de ese laberinto. Y ahí aparece usted con una solución. La gente necesita aprender a escuchar de alguna manera a su espíritu. Y usted, ahora quiero aclarar algo, porque hay gente que me ha dicho, bueno, pero esto suena a algo muy autonómico y el Espíritu Santo ¿dónde entra? ¿Y Cristo dónde entra? Quiero que entienda conmigo que Cristo viene de manera universal, externa al planeta Tierra, a mostrarle lo que usted ya tiene de Él en su interior. Le voy a dar un ejemplo, mencionado por Él y luego por los apóstoles. Por ejemplo, la Biblia dice claramente lo siguiente. El apóstol escribe y dice: y respecto al amor fraterno, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba. Dice así Pablo, ¿no? Respecto al amor fraterno. ¿Qué es el amor fraterno? Entre hermanos. ¿Y quiénes son mis hermanos? La creación. Porque en el Espíritu, escuche lo que voy a explicar es, en el Espíritu nosotros somos hermanos de toda la creación. ¿Me está siguiendo, no? No de algunos, sino de todos. Eso lo explico para que nosotros no clasifiquemos a la creación. Luego cuando despertamos a Cristo, escuche, piénselo conmigo por un momento. No existe la posibilidad de que alguien de verdad conozca a Cristo, de verdad conozca su amor y que ande por la vida descartando hermanos. No, este es mi hermano, este no es mi hermano, este es mi hermano y este no. No. ¿Cuáles son mis hermanos? ¿Los que son de mi religión o de mi convicción de fe? No. Por eso piense conmigo por un momento. Quiero que comprenda esto. Cuando Cristo viene a la tierra, Él no ve a algunos como sus hermanos. Él los ve a toda la humanidad como sus hermanos. Ahora, la diferencia es de que algunos van a despertar y otros no van a despertar. Y Él lo aclaró. Le dijeron: afuera están tu madre y tus hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
Y eso no es algo que lo podemos juzgar nosotros. ¿Yo puedo juzgar hasta dónde usted hace la voluntad de Dios? No. Entonces, ¿con qué tengo que conformarme? Con que usted es mi hermano. Y usted le dará cuenta al Padre de la creación del nivel de voluntad que usted lleve adelante. Pero eso no lo puedo filtrar yo. Yo no puedo decir, no, este tiene cara de ser mi hermano, porque tiene cara de hacer la voluntad de Dios, y este tiene cara de no serlo. Porque hay gente que tiene una cara que no la favorece y hacen más la voluntad del Creador que otros que no tienen la cara y no la hacen. Entonces esto no es por una cuestión de ojo. Esto es una cuestión que tiene que ver con el hecho de tener un conocimiento. Y ese conocimiento nos va a llevar a ver a todo el mundo en medio de la necesidad, todos. Por eso la Biblia dice que Jesús miró a los hombres de aquel momento y los vio a todos como ovejas que no tenían qué. ¿Y qué sintió por ellos? Compasión. Entonces eso nos tiene que acompañar a nosotros. Es fundamental entender estos misterios del origen para nosotros poder ser efectivos a la hora de ayudar al resto de los seres humanos. Ahora, ¿por qué era tan importante para Jesús que lo siguiera gente? Para él no era importante que lo siguieran multitudes, para él era importante que lo siguiera alguien. ¿Me está comprendiendo? Y que no lo siguieran ni 13 ni 11, sino que lo siguieran 12. ¿Por qué 12? Porque 12 es número ¿de qué? De gobierno. Quiere decir que el nivel de armonía interno que yo tengo, el nivel de armonía o de gobierno interno, el orden interno que tenía Jesús, para Jesús era importante demostrarlo, exteriorizarlo. Por eso es que no es importante si eran 13 o eran 12 o eran 200 o eran 500, sino que para él era importante reflejarle al universo, al Creador, al Padre y a nosotros de que él tenía un gobierno interno perfecto. Quiere decir que la gente que te sigue habla o pone en evidencia ¿qué? El gobierno que está en tu interior. Se tiene que exteriorizar lo que está pasando adentro tuyo, se tiene que exteriorizar. Por eso que la gente que no puede ganar a nadie, no es que se tiene que preocupar ni salir de acá y decir yo me quiero internar en esa prisión que está ahí enfrente. No, nada de eso. Sino la gente que no logra ganar a alguien se tiene que ocupar. Y se tiene que ocupar de reconocer que en su interior hay una desorganización. No puedo andar por la vida culpando a nadie, ¿sí? No, lo que pasa es que yo no gano, yo no alcanzo a nadie, porque esto, porque lo otro. Quiere decir que tu Eva está al control y al mando de tu ser integral. O la víbora. ¿Sí? No vaya a creer no vaya a pensar, escuchen, no vaya a pensar. Bueno, es que esté al mando Eva es al que está al mando la víbora. Porque ¿quién influye a la Eva? La serpiente. Y cuando usted es influido o vive según la influencia de Eva, que a su vez Eva recibe, según la Biblia, la influencia de la víbora, usted está condenado a arrastrarse como un simple mortal por la tierra. Y ahí es donde la vida se transforma en tortuosa, dolorosa. Ahí es donde vienen todas las maldiciones sobre Eva. Si usted lo analiza a Adán no recibe maldiciones. Los que reciben las maldiciones directas es ¿quién? La serpiente y Eva. ¿Me está comprendiendo? O sea que por medio de la serpiente. Por eso la Biblia dice que así como la serpiente fue erigida en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Me está comprendiendo? Entonces lo que hay que levantar es su ¿qué? Su alma y su cuerpo. Porque su espíritu está dispuesto. Usted no tiene ningún tipo de problema en su espíritu. Usted en su espíritu, ahí sí le puedo decir que es perfecto. Pero donde usted tiene un problemón es ¿dónde? En el alma y en el espíritu. Mientras eso no lo coordinemos, o sea, que si eso no lo coordinamos, por más que usted tenga lo que tenga en el espíritu, que ya sabemos lo que es, porque la Biblia lo muestra, no puede vivir diferente a nadie.